Nos encontramos hoy con Leopoldo Uriarte, una institución del Ferroclub Argentino, ya hace muchos años que está acá, y hoy nos va a contar algo que mucha gente lo vio y los ve cuando hay actividades en el club, que mueven una locomotora, y siempre ponen un coche a circular por las vías de Villa Lynch, que es el famoso 781. Bueno, él es uno de quienes estuvo en el grupo de restauración del mismo. Así que bueno, Leopoldo, bienvenido a Mirador Argentino TV. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, ese coche 781 que vos mencionás es un coche de 1888. Estaba en la localidad de Basavilbaso, en Entre Ríos, abandonado. Y bueno, fue traído acá a Lynch para su restauración. En ese proyecto previo para hacer la restauración del mismo estuvieron involucrados dos personas realmente eximias como Juan Bautista Roviolo y Alberto Giudice, que fueron los pioneros en el tema de la restauración. Lógicamente ellos dos solos no podían hacer todo, así que fueron reclutando gente de acá del Ferroclub, quienes estaban dispuestos a colaborar con la restauración del mismo. Yo realmente venía acá al Ferroclub, no digo hacer sociales, se puede decir, porque yo trabajaba en el banco, mi única tarea era puramente administrativa, y yo de tema de restauración, la verdad que no tenía conocimiento. Pero don Juan, con esa sapiencia que él tenía, me dice, bueno, pero por lo menos sabrá colocar tornillos o alguna maderita. Sí, le digo, eso sí, me animo, no hay problema. Bueno, dice, hombre, entonces métale nomás, dice. Y bueno, y así fue. Y eso me fue involucrando cada vez más, porque lo que yo en un primer momento calculaba que, digo, uy, esto va a ser terrible para mí, después con el correr de los meses, cada vez me fui puliendo más en el tema. Y bueno, por ejemplo, ¿qué se necesitaba? Mucha madera, y conseguir, más que todo era el problema conseguir machimbres. No, porque machimbres se venden en las carpinterías, pero son muchas más anchas y no son las del tipo ferroviario. Bueno, ¿qué se logró? Con un coche siniestrado, que ya no servía más porque el fuego va hacia arriba, pero no quema la parte de abajo. Y se rescató muchísimas machimbres de ese coche siniestrado, y lo único que quedaba era tiznado por arriba. La cuestión era que teníamos una máquina tupí en el taller, y con la máquina esa, que tenía el rodillo, que tenía dos cuchillas, se pasaban las machimbres y quedaban impecables, hasta con el olor yo creo que cuando la trajeron los ingleses, porque era increíble el olor que daba esa madera, y eso que, bueno, tenía tantos años. Y bueno, y así, con esos machimbres que se fueron recuperando de ese coche siniestrado, se logró cambiar todas aquellas que estaban en mal estado de ese coche. Hubo que cambiar también un cabezal, que eso también se encargó don Juan de hacer todo el cabezal de una de las puntas completamente nuevo. Y así, bueno, se fue cada vez más, hubo que haciendo cosas, hubo que cambiar el piso del coche, porque era un coche reservado. Los coches reservados en el ferrocarril tenían cocina, comedor, baño y camarote del camarero. ¿Qué pasaba? Al tener baños y cocinas, supongo que habrá habido filtraciones de agua, y eso lógicamente afectó el piso del coche. No sos el primero que me dice eso. En los coches de madera a uno le sacaron una bañadera
Y sí, el desastre que había alrededor de eso. Exacto, claro, exacto. Lamentablemente siempre hay una pérdida y bueno, eso con el correr, si no se cambian, la madera se va pudriendo y uno pisaba ahí, parecía que en cualquier momento se podía uno ir abajo. Así que hubo que cambiar íntegro todas las maderas que se usaron para hacer el piso de ese coche. El ferrocarril había cambiado las maderas que sirven de protección al tercer riel. Sí, bueno, los tablones. Bueno, con esos tablones se cortaron, también se los pulieron por la máquina tupí y con eso se hizo el piso nuevo del 781. ¿Qué más? Después teníamos otro problema. El linternón, que es la parte alta de los coches ya antiguos, porque antiguamente no tenían luz eléctrica o de batería. Es un coche que es muy viejo. Claro, es de 1888. O que no tenían batería, se alimentaban a gas de carburo. Entonces, por eso tenían como unas ventanitas en la parte superior. ¿Qué pasaba? Como se había sacado, ese coche se convirtió en un coche totalmente de pasajeros, o sea, no quedó como un reservado originalmente, sino que quedó como un coche de pasajeros para posteriormente poner asientos y poder llevar a la gente cuando estuviera terminado. Pero ¿qué pasaba? Donde estaba el baño y la cocina no seguían esos vidrios biselados que tenían la parte del comedor. Y bueno, ¿cómo se conseguía eso? Bueno, ¿qué hicimos? Fuimos a Taller 4, yo me conseguí uno de los vidrios. En Taller 4 me hicieron con tinta del mismo color que tenían los bajos relieves de los vidrios y se le puso esa lámina detrás de un vidrio común. Y bueno, y quedó prácticamente que si alguien no ve de cerca, lo ve así a la distancia como estaban arriba, ni se daban cuenta de que eso no era lo original, ¿no? Y así, bueno, se fueron haciendo también un refuerzo en el centro del coche, se le puso una mampara, que eso no lo tenía, para darle estructura. El que no entiende, darle firmeza al coche para que... el coche de madera tiene que moverse, pero hasta un punto, después se puede romper. Exactamente, así que se le puso esa mampara en el centro para inclusive darle mayor refuerzo. ¿Qué más? Las ventanillas se hicieron todas nuevas, con todos vidrios nuevos, porque había algunos que estaban rotos. ¿Qué más? Los ventiletes arriba tenían unas maderitas con unas rendijas para tener ventilación. Faltaban muchas, las hice hacer también para las que faltaban y también comprar las manijitas de bronce para poderlas correr cualquier persona que quisiera, ventilar. Exactamente. Ahora, vos lo contás a una velocidad. ¿Cuánto tiempo llevó hasta ahí el coche? Bueno, hacerlo? Una cosa es contarlo y otra cosa es el tiempo que llevó. Ese coche nos llevó en total 7 años trabajando los sábados. No digo todos los sábados porque pasaba, a veces caía un sábado que era Navidad o Año Nuevo o un feriado. Van descontando eso. Se van descontando, así que bueno, eso llevó por eso tanto tiempo y aparte que éramos alrededor de 6, 7 personas los que estábamos siempre trabajando a full en ese coche. Y también, bueno, teníamos una persona que lamentablemente falleció, Guillermo, que nos traía el café y el mate para hacer una especie de break en el medio de la tarea. Le voy a contar que yo estuve en esos breaks. Así que bueno, nos llevaba el termo con el agua caliente y así podíamos tomar algo caliente, sobre todo en invierno cuando más se necesitaba. Sí, ¿no? acá en el club es un lugar abierto. Exacto. En invierno trabajás todo y lo más, que quieras, pero está bien que estábamos adentro en el galpón, pero estábamos en la punta, justamente donde está todo abierto, que ahora han puesto como una
puerta de esas tipo ascensor que se pliegan, pero ahí entraba el aire y en pleno invierno te digo que era bastante cruda la cosa para estar ahí en el galpón. Pero por suerte, como ya te digo, teníamos todos los elementos, teníamos, aparte de la máquina tupí, tenía la sierra, con la sierra todo con motor trifásico, con eso cortábamos la madera, así que los elementos, digamos, primordiales que necesitábamos, después sí cada uno de los socios tenía sus herramientas y el que no tenía algo lo pedía prestado a alguno de los que estábamos trabajando, así que en ese aspecto había una amplia colaboración de todos nosotros. Y lo último que se hicieron fueron los asientos, porque el coche no tenía asientos. Claro, era un reservado. O sea, el asiento original vaya uno a saber dónde fue a parar. Claro, ¿y qué asientos íbamos a poner? Como era un coche antiguo, había que hacerle asientos de madera, como eran los coches de segunda. Y bueno, también se usó madera. Primero don Juan, él tenía un taller metalúrgico, hizo los armazones para hacerlos, tanto el que mira para un lado como el que mira para el otro, y de ahí se fueron cortando las maderas y después abulonándolos a esos perfiles que hizo don Juan, y así se fueron después atornillando en el piso para que queden todos los asientos. En un principio le habíamos puesto hasta mesitas también, que después con el tiempo el club decidió sacarlas porque quedaban, digamos que un poco, no digo apretados, pero don Juan lo había hecho con el criterio de que cuando se hacían los viajes con el tren histórico, la gente pudiera tomar mate, sí, tener un lugar de apoyo. De apoyo en el coche. Pero como el coche después se empezó pero cuando el coche ya no se pudo salir a la vía como se hacía antiguamente, era para hacer simplemente acá, llevar a la gente que pudiera tener la idea de que estaba dentro de un museo viviente, porque uno cuando va a un museo ve todo estático. En cambio acá la gente está tanto adentro de un coche transitando de 1888 como la locomotora a vapor, que también es del mismo año. Así que bueno, tienen la posibilidad de estar en un museo viviente, o sea, recorriendo de un lado para el otro. Vamos a hacer una pausa, ya continuamos y me vas a contar en cuántas filmaciones apareció ese coche. Después. Esta y todas las semanas tenemos novedades sobre Mirador Argentino Transporte, con entrevistas, historia, de todo un poco, anécdotas. Así que accede a nuestras redes sociales, suscríbete y disfruta de la señal de Mirador Argentino Transporte. Muy bien, continuamos aquí en Mirador Argentino Transporte. Y bueno, contanos un poquito las anécdotas que tiene ese coche ya una vez que estuvo terminado. Bueno, aparte de de los viajes que se hacían a Capilla del Señor y a Zárate, cuando se podía salir a la vía con todos los coches del tren histórico, también se usó o se sigue usando acá dentro de la parte interna acá del club para llevar a los pasajeros y que puedan estar a bordo de un coche muy antiguo. Pero también se usaron en filmaciones. La que yo recuerdo fue de unas pastillas, no me acuerdo ahora la marca, pero bueno, el tema era que digamos, era la de menta eucaliptus, esa... Que era... Creo que de Holz. Holz, exactamente, la de Holz. Que la gente agarraba y como que el tren se iba, se perdía y tiraban los bolsos, las valijas en el balcón que tiene el 781, porque el 781 tiene de una punta el balcón, de la otra no, es directamente un cabezal con la puerta, no tiene nada, porque generalmente ese 781 iba acoplado al 782, que el 782 sí quedó como reservado. El tema que el 782, cuando se lo llevaba en los viajes, no podía llevar más de 4, 5, 6 personas, porque era un reservado, entonces tenían que estar sentados en una mesa en lo que era el comedor. En cambio, el 781, la capacidad le daba como para llevar perfectamente 50 personas dentro del mismo, ¿no?
Y como te dije, aparte de esas filmaciones, supongo que también se habrá usado en películas de largometraje, no recuerdo ahora en cuál exactamente, pero sé que se usó en filmaciones de películas de largometraje, como también las que acabo de decir que se hacían para a spot publicitarios, ¿no? También se usa en lo que se denomina videoclips. Videoclips, sí, los videoclips que también cuando había alguien que quería sacarse no una foto, pero estar a bordo del coche para un corto publicitario, bueno, salían filmados dentro del balcón de ese coche. Realmente que era muy, muy, es decir, muy afable, porque es chiquito, antiguo, con ese linternón arriba que le da una característica muy especial. Es que de ese tipo de coches, creo que acá en el club... Acá en el coche con linternón queda el 760, el 750, el 781, el que arreglamos nosotros, y el 782. Claro. Y no queda ningún otro más, son todos de 1888. El 760 era el coche presidencial que usó Marcelo T. de Alvear, Carlos Pellegrini, el príncipe de Gales cuando vino a la Argentina. El 750 era un coche de la gerencia del ferrocarril, y el 781 y 782 eran más cortitos, los dos reservados, que no sé cuál era el origen que tenían en Entre Ríos, pero bueno, el 782 quedó en mejores condiciones, no así el 781, que fue el que restauramos y que estaba en peores condiciones, ¿no? ¿Y el rojito, Leo? El rojito, acá bueno... acá nos tiran data. Nos tiran es verdad, el rojito. El rojito, bueno, el rojito no era un coche de pasajeros, era un vagón de... Bueno, es de 1888, ese era lo que es el FAB. Yo lo tengo en miniatura a todo lo que es el tren real del tren histórico del Ferroclub, lo tengo en escala 0. Tanto la locomotora, o sea, la Yatay, sí, tengo la Yatay en escala 0, tengo el rojito, el furgoncito que ahí llevaban todo lo que era material por cualquier contingencia que pudiera tener la locomotora, sea gatos, herramientas. Sí, un pequeño descarrilo en maniobra. Claro, exacto. Ahí se llevaba todo lo que era... Y tenía una pequeña, como un brasero para el que quería calentarse algo, también tenía baño, pero era un furgoncito de carga, no era de pasajeros, por eso lo omití, ¿no? Claro. Pero también era de esa época. Pero aparte es parte de la formación. Claro, exacto. Y yo lo tengo todo en escala 0, tanto 781, 782, 750 y 760. Te voy a hacer una pregunta. ¿Recordás vos cuál fue el viajecito más largo que hizo esa formación con el 781? Con el 781, mientras que yo haya hecho a Zárate. Un viajecito largo. Sí, íbamos a Zárate, cruzábamos inclusive el río Paraná de Las Palmas, con 2 locomotoras, iba la Yatay y atrás iba una diésel, auxilio de la empresa. De auxilio, llegábamos hasta la mitad de la isla Talavera y después volvíamos. Se lo hacía como una especie también para la gente, para que bueno, como un motivo más ver lo que es el puente de ferrovial. Se me había escapado la palabra. Ferrovial de Zárate, el complejo. Claro, se hacía nada más que el primero, o sea, no se hacía el otro, el segundo, que es el del Paranaguazú, o Mini, no me acuerdo ahora exactamente cuál de los Paraná es. Miniguazú, creo que. Bueno, el primero es el Paraná de Las Palmas, que ese sí, se lo pasaba y llegaba hasta la mitad de la isla Talavera y después volvía. Como iba con 2 locomotoras, podía volver ahí. Podía volver perfectamente. Y después en Zárate paraba en la estación y íbamos a un comedor que ya previamente que el club ya había palabrado para ahí hacer el almuerzo y después la gente volver al coche ya para emprender el regreso a Calacroce.
y después el otro más corto que se hacía era Capilla del Señor, que era un poco, no tan corto, pero... Uno dice corto y son 80 kilómetros, exactamente, pero era menor al recorrido que se hacía a Zárate, ¿no? Y eso fue lo que yo recuerdo, por lo menos, de los viajes que hicimos con la locomotora de vapor, los 2 viajes que se hacían acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo era para vos emprender un fin de semana cuando ya estaba el tren caminando, ¿no? Bueno, vamos a salir a una de estos viajes de aventura? Bueno, para mí era tanto lo que era el trabajo en sí, como ir en el tren, era como un cable a tierra, porque como creo que te dije, yo me dedicaba a mi actividad bancaria, inclusive acá cuando yo cuando me hice socio y me dijeron, vos trabajás en banco, ¿no querés hacer la secretaría del club? Me imagino tu cara. Tomar... recibir libro de actas, libro de actas, recibir el dinero de los socios cuando vienen a pagar. No, le digo, eso es como prolongar mi tarea que hago toda la semana. No te puedo asesorar, pero claro, no. Todo lo que hago la semana en el banco, no, quiero hacer otra cosa distinta. Y para mí, agarrar un martillo o una herramienta era, como te dije, un cable a tierra, era como descargar tensiones de toda la tarea de la semana que yo hacía en el banco. Así que tanto el viaje en sí como mi tarea que hacía acá los sábados, como te dije, para mí era algo increíble, porque nunca me imaginé que iba allá a la edad mía a ir en un viaje a bordo de un tren tan antiguo y con una locomotora de vapor que yo me acuerdo cuando era chico, nada más haberlas visto, viajes a Mar del Plata o a Córdoba, pero después desaparecieron, vinieron las diésel. ¿A Córdoba dónde ibas? A Córdoba iba a mi propia ciudad de Córdoba, donde yo nací. Contanos, ahora ya nos dijiste que sos cordobés. ¿De dónde? Ya he perdido parte de mi tonada, sí. Pero bueno, yo vine acá a los 6 años. Sí, en el Cerro de las Rosas, donde vivía en la ciudad de Córdoba. Es como uno de los barrios más supuestamente más lindos, según dice la gente. Así dicen. Y bueno, me quedaban parientes y con mi padre cada tanto nos llevaba para ir a visitar a todos los tíos que nos quedaban allá en Córdoba, ¿no? Así un saludo a la gente de la Docta. Exactamente. Ahora, pero ¿cómo era? ¿El viaje que lo hacían? ¿De vapor desde acá, de Buenos Aires, iban hasta Rosario y ahí hacían todo el Sí. Y después, como en Rosario, se daba vuelta, es decir, el tren llegaba porque... ¿Por qué ese problema? Porque eran punta de rieles. Cuando los ingleses no es que hicieron todo de una recorrido. Ahora quieren hacer una circunvalación para que no hagan que hacer eso. Pero en un momento Rosario era punta de rieles, entonces ahí terminaba y tenía que salir al revés. Como fue también Punta de Rieles Bahía Blanca, como fue Punta de Rieles Carmen de Patagones, y tantas otras, también San Antonio Oeste, claro. Que bueno, uno de pronto se veía que iba, ¿cómo? ¿Va marcha atrás? No, resulta que... Había que hacer una maniobra para volver a salir. Exactamente, así que la máquina salía por uno de los bypass que tenía, se pasaba a la otra vía y después se colocaba en la otra punta para continuar el viaje, ¿no? Claro, estaba distraído, decía, me estoy volviendo a Retiro. Claro, que estabas volviendo otra vez para Retiro, ¿no? Exacto. Después tren, yo también viajaba con vapor porque tenía una hermana de mi padre casada con un estanciero de San Andrés de Giles, así que tenía que tomar tardaba un viaje que eran de 100 kilómetros, que se tardaba 6 horas en llegar a Giles, que era porque eran trenes que le llamaban perecederos, porque no era que solamente llevaban pasajeros, sino también
encomiendas, inclusive hasta tarros de leche, Claro. que se iban cambiando en las estaciones. Mirá, hasta hace poco estaban los andenes acá en la zona. En Lourdes estuvo uno muchos años abandonado, que no se bajaba la leche. En Arata creo que hubo una época, Sí. no recuerdo porque no lo vi, pero me han contado. Y después en el famoso andén de Martín Coronado. Ahí En también. Martín Coronado. Y después más adelante había una estación que se llama Parada Las Tuey, que está entre Ruiz y Chegoye y Torres. Y Torres. Entre Torres y Ruiz. Bueno, en Parada Las Tuey venían los carros al borde del... Porque era no era estación, era un paradero. Era una altura que Sí, se manejaba con el... exacto. se usan los camiones. Y ahí atracaban los carros a caballo, las jardineras, y ahí se iban intercambiando los tarros Claro. de leche, Venían los colgando vacíos, los con los llenos. Así que por eso se demoraba tanto en llegar. Un viaje que se tenía que hacer en 2 horas y media. Sí, menos, porque hasta donde... Bueno, ustedes, yo lo he hecho con el diésel, que ya no... O sea, Con el coche, con el Fiat. Con el Fiat, coche. yo lo hice con el Fiat, porque bueno, por una cuestión de edad. Ya no estaba. Y eran 2 horas, era a las 6 y a las 8 o 9 de la mañana Sí, estaba en Carmen de Areco. exactamente, así es. Pero bueno, como llevaban carga, había que armarse de paciencia. Pero uno, el que le gustaba el Se viaje en entretenía tren. mirando lo que hacían los Exacto. Si uno realmente no era porque iba con un viaje de negocios que tenía que estar apurado por llegar, era un viaje de placer, no le importaba. Si durara 6 horas, no tenía problema, ¿no? Sí. Leopoldo, Sí. te voy a hacer una preguntita. ¿Qué es para vos el Ferroclub? El Ferroclub fue algo increíble. Cómo yo me conecté con el Ferroclub. Yo dije, qué lástima que ya las locomotoras de vapor no corran. Y veía tantas películas a veces, ya más grandes por supuesto, de máquinas de vapor. Digo, qué lástima, ¿dónde podrá haber máquinas de vapor funcionando? Y un buen día, viendo un programa por televisión que se llamaba, porque ya no está más, Historias de la Argentina Secreta, Un famoso programa. de Otelo Borroni y Vaca, que eran los conductores. Oh, sorpresa, vi un capítulo que decía Rumbo a la Estación Nostalgia. ¿Y qué era? Era el tren del Ferroclub, que hacían un viaje hasta Hall, en Entre Ríos, y volvían. Digo, ¿y esto está realmente? Y ellos decían, sí, la gente del Ferroclub que se encarga de poner en condiciones una locomotora de vapor de tantos años, como también los coches de madera de antigua data. Digo, esto es lo que yo necesito. Y bueno, justo daban al final del programa cómo tenía que hacer la gente si quería conectarse con el Ferroclub. Bueno, un día dije, voy a ir, no voy a esperar más. Bueno, voy hasta la estación, no sabía dónde, Claro, sabía que era en Lynch. Estabas en zona, pero... Sabía que era en Lynch, pero nada más. Yo vivo actualmente en Olivos, y digo, bueno, me voy hasta Lynch. Pregunto en la estación vieja, porque todavía la nueva no estaba habilitada. Era era de madera, ¿no? Sí, era andén de madera. Era andén de madera. Y le digo, señor, ¿dónde funciona el Ferroclub? Ah, dice, siga hacia adelante. Siga la vía. Siga la vía como si fuera para afuera y va a encontrar, dice, al lado de la vereda que está al lado de la vía principal, hay un furgón postal. Sí, señor. Y ahí le van a indicar cómo tiene que hacer. Bueno, fenómeno, me puse a caminar, llegué hasta el furgón postal. Estaba a cargo ahí el señor de Nicoló, no me acuerdo el nombre, pero el apellido era de Nicoló, y le pregunto, le digo, ¿qué tengo que hacer para hacerme socio del Ferroclub? Bueno, dice, tiene que llenar esta solicitud que le voy a dar, traer 2 fotos 4x4, fondo blanco, y bueno, y poner todos sus datos. Después, si usted ve que tiene alguna conexión con
ferrocarril en el sentido, si sabe hacer algo, póngalo. Bueno, digo, mire, yo soy un empleado bancario, ¿no? La verdad de ferrocarril no entiendo nada, pero me encanta, le digo, todo lo que es antiguo, de trenes de madera, coches de madera, máquinas de vapor. Bueno, dice, no importa, el tema es que se pueda hacer socio. Bueno, fantástico, había que pagar inscripción y la cuota. las 3 cuotas de inscripción, y bueno, y ahí empecé. Me iba ahí al furgón, ahí lo conocí a Peter Dickinson, que está acá en el coche justamente, y por eso tenemos casi el mismo número de socios. Y bueno, y ahí nos empezamos a conectar, primero haciendo sociales, porque ya como te dije no sabía hacer ninguna actividad acá dentro del ferrocarril. Y después, bueno, cuando surgió esto de que había dicho antes, cuando don Juan Roviolo y Alberto Giudice necesitaban gente para colaborar con el 781, ahí fui que me largué a la restauración. Pero hasta ese entonces simplemente mi labor acá en el Ferroclub era venir y pasar un buen rato con gente, ya que uno se fue haciendo amiga, y conversar sobre trenes, porque era lo que tanto nos gustaba, ¿no? Es una pasión. Claro, exactamente, una pasión, como en una revista que me hieron en el mismo banco donde yo trabajaba, me hicieron un reportaje en inglés para una revista francesa, pues yo trabajaba en el BNP Paribas. Exacto, y para que se entendiera, porque el inglés es un idioma universal, me hicieron toda la entrevista en inglés, y me pusieron pasión por los rieles, ¿no? Y bueno, realmente es así, es una pasión, porque uno lo lleva muy adentro. Como digo yo, acá mucha gente que nos pregunta cuando viene a visitar, ¿y ustedes son ferroviarios? No, le digo, acá el 97% de la gente que está acá en el Ferroclub no es ferroviaria, pero es gente que quiere más al ferrocarril que los propios ferroviarios, le digo.